Ok, entonces, el ángulo, primer tema del curso. Definición. Es la reunión de dos rayos no colineales. O sea, dos rayos que no están en una línea recta, mejor dicho. Esos dos rayos que son no colineales hay que unirlos por su origen común. Recuerden que si tenemos a un rayo, por ejemplo, voy a graficar a este rayo. Graficamos a ese rayo de color naranja. Este extremo se llama el origen y este otro se llama un punto de paso. Por ejemplo, el origen que sea el punto A y ese punto de paso que sea B. Entonces, estamos hablando del rayo AB. O como lo dice el profesor de física, el vector AB. Bien, entonces el rayo viene a ser la reunión de dos rayos que tienen el origen en común. En este caso, el origen en común sería el punto O. Este es el rayo OA. Vamos a graficarlo de color naranja. Y este otro es el rayo OB. ¿Alguien desea hablar por ahí, creo? ¿Sí? ¿Alguien desea hablar por ahí? John Kennedy, creo. Ahí hay un jovencito ahí que le está haciendo señas a John. Su hermano creo que es. Ya, bueno. Entonces, esto de aquí es el rayo OA, este de acá es el rayo OB. Ambos tienen el origen en común, en este caso sería el punto O. Ese origen en común se llama el vértice del ángulo. Este de aquí, ese rayo, se llama un lado del ángulo y este otro sería el segundo lado. La notación de esta manera así como está escrito, ese símbolo se lee ángulo. En este caso se leerá pues ángulo A o B. Notarán ustedes que en la parte central se escribe el vértice del ángulo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ángulo PQR, el que está en el medio, en este caso el punto Q sería el vértice del ángulo. El ángulo se puede medir usando un transportador, graduado, por ejemplo, en grados sexagesimales. Entonces, con ese transportador yo puedo medir este ángulo y posiblemente sea de medida 50 grados. En todo caso, tendríamos que decir que alfa, que es la medida de ese ángulo, sería de 50 grados. Si este ángulo midiese, por ejemplo, 70 grados, entonces sería de que alfa es igual con 70 grados. Cuando digo grados, me refiero a grados sexagesimales. ¿Ok? Ahora, por definición, la medida de este ángulo, o sea, alfa, debe de estar comprendido entre 0 grados y 180 grados. Es decir, que en geometría no hay un ángulo que sea negativo. Por ejemplo, no hay un ángulo que sea de menos 20 grados. Tampoco pues habrá un ángulo que sea de medida, por ejemplo, 184 grados. ¿Por qué? Porque siempre un ángulo geométrico varía desde 0 grados hasta 180 grados, sin considerar esos extremos. Bien, ¿en qué curso un ángulo puede ser más que 180 grados? En el curso de trigonometría. ¿Ok? También en el curso de trigonometría el ángulo puede ser negativo. ¿Ya? Eso ya sería un ángulo trigonométrico, que es otra manera de definir a ese tipo de ángulo. Hay otra manera de definir a ese ángulo, ¿no? Del tipo trigonométrico. Ahora, la bisectriz de bisectar, cortar en dos partes iguales, es el rayo interior al ángulo, de tal manera que determina ángulos de medidas iguales con los lados de dicho ángulo. Para ese ángulo que está de amarillo, para el ángulo PQR, hemos trazado la bisectriz QS. Por lo tanto, y siendo esta una bisectriz, ese par de ángulos tendrían que ser de medidas iguales. Bisectriz, de bisectar, cortar en dos partes iguales. A ver, ejemplo.
Es esto. Ya, voy a graficar un ángulo, por ejemplo, este ángulo. Digamos que sea el ángulo BAC. El ángulo BAC. Alguien se estará preguntando qué programa estoy usando, ¿no? Porque recuerden ustedes que el año pasado habíamos hecho uso del Sketchpad, ¿cierto? Ustedes recuerdan, ¿no? Recuerdo que también en algunas oportunidades les daba el manejo del Sketchpad. No era tan seguido, pero bueno, algunos pedían que usar el Sketchpad, ¿no? Entonces les daba el mando y usaban, ¿no? No recuerdo si fue en el salón de primer grado o de segundo grado. Pero bueno, en todo caso, este software se llama GeoGebra. El software que estoy usando, el software geométrico, se llama GeoGebra. Entonces, vamos a hacer un paréntesis en la clase y vamos a comentar algo acerca de este programa, ¿ya? La página oficial la encuentran acá, en su buscador preferido. Buscan acá o ponen GeoGebra. Entonces se van a la página de GeoGebra, ahí miren acá, calculadora gráfica, GeoGebra clásico, GeoGebra, y bueno, hay más ahí, ¿no? Se van a descargas, ¿ya? Descargas GeoGebra. Abren esa página y ahí hay varias cositas que ustedes pueden descargar. Hay una calculadora gráfica, hay una calculadora en 3D. Bueno, sería cuestión de que ustedes prueben descargando, ¿no? Yo les recomiendo que se instalen el GeoGebra Clásico 5, ¿ya? Entonces se van a descargar, lo descargan, creo que dura, dependiendo de la velocidad de su internet, ¿no? A mí creo que me dura segundos, algo de 40 segundos, así. Entonces esperan a que se descargue y entonces lo instalan, pueden instalarlo en su PC, en su laptop, o no sé, de repente en su celular, en su tablet, ¿ok? En su Linux. Entonces, una vez descargado, abren su carpeta, abren la carpeta en la cual se descargó y le hacen doble clic. Bueno, en el caso mío, doble clic, no sé en el caso de ustedes. Y entonces ahí se descarga, se instala el programa, ¿no? Le dan sí a todo, aceptan todo, siguiente, 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 y lo instalan en el programa. Profe, ¿para qué lo voy a instalar? Ah, bueno, la recomendación que les doy sería que aprendan a usar esos programas geométricos, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de profesores usa para su dictado de clase, por ejemplo, usan el PowerPoint, ¿no? Veo que algunos profesores usan el PowerPoint, pero el PowerPoint no es adecuado para el curso de geometría. ¿Por qué? Porque el PowerPoint no es dinámico, no hay movimiento, todas las figuras son estáticas, ¿me entienden, no? A diferencia del GeoGebra, en donde yo puedo hacer pues acá malabares, ¿no? Puedo graficar un triángulo, puedo mover este vértice, ¿no? Entonces hay dinamismo en las figuras, a diferencia del PowerPoint, a diferencia digo del PowerPoint, en donde no hay dinamismo, o sea, yo lo que haría aquí para hacer una clase en PowerPoint es primero hacer mis gráficos, luego pegar acá, pero no presentaría dinamismo. Entonces, el PowerPoint me parece que es adecuado para cursos, por ejemplo, de historia universal, ¿no? Por ejemplo, para economía, no sé, pero para geometría no es el adecuado. Entonces, sugerencia, aprendan un programa geométrico, que de esos hay varios, ¿ah? El año pasado estuvimos trabajando, por ejemplo, con el Sketchpad, ¿no? Por acá lo tengo el Sketchpad. Por acá tengo el Sketchpad, que fue el programa que usamos el año pasado, cuando estuvieron ustedes en primero de secundaria, ¿no? Entonces aquí también se puede hacer todo eso que estoy haciendo, pero hay un inconveniente con el Sketchpad, que es un programa de paga. O sea, tienen que pagar, mejor dicho, para poder usar legalmente ese programa, ¿no? A diferencia del GeoGebra, que es una versión gratuita, ¿no? Todas las versiones de GeoGebra son gratis, lo pueden descargar en su correspondiente máquina, ¿no? De manera gratuita, ¿no?
¿Ok? Entonces, sugerencia, aprender a manejar el Sketchpad, ¿no? Que es un juego para ustedes. Deberían de verlo como un juego, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces acá tengo un ángulo que lo he graficado de color naranja. Ahora voy a graficar la correspondiente bisectriz. Me voy a esta herramienta en donde dice bisectriz. Una vez seleccionada esa herramienta bisectriz, selecciono esos 3 puntos y entonces grafica la bisectriz. Pero yo lo que quiero es esta parte nada más. ¿Ok? Esa parte de esa bisectriz. Entonces oculto esa recta que está de celeste y vamos a poner a esa bisectriz de color azul, por ejemplo. Entonces, digamos que sea la bisectriz AD, por ejemplo, ¿no? Digamos que sea la bisectriz AD. Entonces, si me están diciendo de que esta línea es una bisectriz, debo de entender que hay ángulos que son de medidas iguales. ¿Quiénes son de medidas iguales? Serían los ángulos BAD y el otro ángulo DAC. Entonces, digamos que, por ejemplo, ese ángulo que sea de medida 2x, está acá, y ese otro ángulo, digamos que sea de medida x más 20 grados, por ejemplo, ¿no? X más 20 grados. Entonces, voy a poner el texto del ejercicio por acá. Texto del ejercicio. Ejercicio. De acuerdo con el esquema, el rayo AD es bisectriz. Punto seguido. Calcule la medida del ángulo. Calcule la medida del ángulo. BAC. Calcular la medida del ángulo BAC. A ver, respuestas en el chat. Vamos con las respuestas en el chat. Espero respuestas en el chat, digo. Ya, esta línea es una bisectriz, por lo tanto, ese par de ángulos deberían de ser iguales, ¿no? Pero les piden calcular cuánto mide el ángulo BAC. Antes tienen que calcular cuánto vale X, claro, ¿no? Primero hay que calcular cuánto vale X. ¿Ya? Calculan X, y una vez calculado X, calculan este ángulo y calculan ese otro, ¿no? Luego el ángulo BAC sería la suma de ese par de ángulos, ¿ok? Entonces, a ver, espero respuestas. Por acá ya creo que me contestaron algunos. Miss Irelda, por favor, déjeme compartir la pantalla. No puedo compartir pantalla. ¿Qué ha pasado? Miss Irelda. Ya está, profe, ya le di el anfitrión. Ah, ya, listo, listo, ya. Ok, acá me están dando ya la respuesta. Agüero dice 80, pero de preferencia pongan el procedimiento, ¿ya? Lindo también pone 80, ya, me parece correcto. Claudio, la respuesta no es X, ¿ah? Lo que te están pidiendo es que calcules el ángulo BAC, ¿ya? La Nazca dice, no sé qué dice la Nazca. La Nazca Venturo Yadira, no jugamos, ¿qué es eso? Ya, Lazo Francia, ok, Lazo Francia, muy bien resuelto. Luján dice la respuesta es 80, pero quiero ver el procedimiento. Agüero Lara, ya, ok, muy bien, excelente procedimiento. Barraza dice, ya, muy bien, así es el procedimiento, muy bien Barraza.
Claudio dice x igual 20, pero no es la respuesta. La respuesta no siempre es x, tengan presente eso, ¿ya? Caballero dice 80, pero no hay el procedimiento. ¿Ya? Y Nostroza dice, profe, soy nuevo, yo vengo de un colegio estatal, algunas cosas no voy a saber. Bueno, entonces, para esos jovencitos que son nuevos, digo acá en el colegio APU, tienen que ponerse al tanto, ¿ya? O sea, esto de la geometría, o mejor dicho, de la matemática, es práctica. Bueno, si las primeras notas de sus temáticos resultan malas, bueno, simplemente tienen que preocuparse, ¿no? Y ponerse a practicar nada más, ¿ya? Y bueno, es natural de que uno desapruebe, ¿no? Muchas veces a mí me han jalado, bueno, no tan seguido, ¿no? Pero recuerdo que fallaba en algunas prácticas de geometría. Pero bueno, ya luego tuve que practicar, pues, ¿no? La práctica hace al maestro. Entonces, es natural de que uno jale, ¿no? Pero ya uno con el tiempo ya va tomando ritmo, se va poniendo, como dicen ustedes, en onda, ¿no? Y pues empezamos a mejorar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá dice la Nazca, profe, se me... Allá, ok, ya. Luján dice, 2x igual x más 20 y x vale 20. Está bien, pero no te piden x, sino lo que te están pidiendo es que calcules cuánto mide el ángulo BAC, ¿no? ¿Ya? Claudio dice, 2x igual, ya. Muy bien, excelente, Claudio. Ahora sí, ya. Ahora sí está bien, ¿ya? Ya, ok, Luján, está bien eso. Caballero, Pilco, cuidado, caballero, con lo que estás haciendo, ¿ah? No es correcto eso que estás escribiendo ahí, ¿ah? Ten cuidado. Ok, Claudio, está bien ahora sí. Ok, muy bien. Ya, entonces, miren, ¿ah? He visto que la mayoría lo ha resuelto de manera correcta. Eso es señal de que están practicando, ¿no? Muy bien. Lo que hay que hacer acá es lo siguiente. Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Piden calcular la medida del ángulo BAC. Hay que calcular la medida del ángulo BAC. No se sabe cuánto es esto, ¿ok? Lo que sabemos es el dato. Entonces, ese ángulo BAC tiene su bisectriz AD. Y por lo tanto, y como esta línea es una bisectriz, lo que tengo que decir es de que este ángulo con ese otro deben de ser iguales. Entonces ahí viene el pero. Pero, de acuerdo con el dato que dice que esa línea o que ese rayo AD es una bisectriz, diré que ese par de ángulos, uno que es 2x y el otro que es x más 20 grados, son iguales. Planteo la ecuación de esta manera, ¿no? Esto se llama plantear la ecuación. Una vez que hayamos planteado la ecuación, la resolvemos. A ver, para esos jovencitos que no pueden resolver una ecuación, bueno, esa es una competencia del álgebra. Eso ya escapa a mi responsabilidad. Pero si no pueden resolver una simple ecuación de primer grado, practiquen. ¿Ya? Es cuestión de práctica nada más. Tienen que practicar. ¿Por qué? Porque si no pueden resolver una ecuación de primer grado, ¿cómo van a intentar resolver este ejercicio geométrico? No podrían, ¿cierto? Por el simple hecho de no poder resolver una simple ecuación de primer grado. Entonces, en esta semana, en esta primera semana de clases, mi consejo sería de que practiquen planteo de ecuaciones y resolución de ecuaciones de primer grado, ¿ya? Entonces, esa parte hay que practicarla, ¿ya? Y eso le va a servir no solamente para geometría, sino para, por ejemplo, para física, para química, ¿no? Para economía, estadística, ¿no? Esos cursos que están llevando, hasta para biología, creo, ¿ya? Es cuestión de práctica nada más, ¿ya? Entonces, planteamos la ecuación de esta manera, diciendo que 2x es igual a x más 20 grados. Ahora la voy a resolver. La resuelvo. Esta 2x la dejo acá en el primer miembro y esa x la paso a restar. 2x menos x. Dos cosas menos una cosa. Sería una cosa, o sea, x, ¿no?
Por lo tanto, X sería 20 grados. Bien, una vez que tenga calculado el valor de X, no sería la respuesta al ejercicio. ¿Ok? Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Lo que me están pidiendo es que calcule cuánto es la medida del ángulo BAC. Como ya tengo el valor de X, que en este caso es 20 grados, por lo tanto, este ángulo 2X será 40 grados. Ahí encima voy a poner 40 grados. Y el otro ángulo sería 20 más 20, también sería 40 grados, ¿cierto? Entonces acá también sería 40 grados. Y por lo tanto, ese ángulo BAC sería 40 más 40, o sea, 80 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo BAC será igual con 40 más 40, o sea, 80 grados. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Entonces, como verán, hay que plantear de manera correcta la ecuación, calcular X, pero no necesariamente X es la respuesta. Tiene que tener cuidado ahí, ¿ya? La respuesta sería que calculemos cuánto mide ese ángulo BAC. Ok, muy bien, entonces continuamos por acá. Ahora lo que hay que hacer es clasificar al ángulo, ya sea de acuerdo a la medida del ángulo, o de repente de acuerdo a la disposición que se presenta en su hoja, en su cuaderno, ¿cierto? En la hoja de trabajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a su medida, puede ser ángulo recto, puede que sea un ángulo agudo o puede que sea un ángulo obtuso. ¿Cuándo un ángulo será recto? Bueno, será recto cuando su medida sea 90 grados. Repito, para que el ángulo sea recto, su medida debe de ser de 90 grados. Entonces aquí está graficado un ángulo recto. Miren que acá hay un rectángulo, ¿ven? Entonces cuando vean esa marca del rectángulo en el vértice, es señal de que ese ángulo es ángulo recto, o sea, su medida sería de 90 grados. Entonces digo por acá, si el ángulo ABC es recto, luego la medida de dicho ángulo será pues 90 grados. De tal manera que si nos dicen, se tiene un ángulo recto cuya medida es, por ejemplo, 10x, entonces, siendo un ángulo recto, 10x será igual con 90 grados. De donde que x sería 90 entre 10, o sea, 9 grados. Un ángulo será agudo cuando su medida sea menor que 90 grados, pero mayor que 0 grados. Y no es necesario hacer un gráfico, ¿no? Pero si nos están diciendo que el ángulo es agudo, su medida debe de ser menor que 90 grados, pero mayor que 0 grados. A ver, vamos a ver quién está por acá. Candela Molina, Mauricio, Gabriel. ¿Puedes usar el micro? Candela Molina, Mauricio, Gabriel. Candela, ya. A ver, mencióname un ángulo que sea agudo. Vamos, Candela. Mencióname la medida de un ángulo agudo. Aquí en el chat. O si deseas también puedes hablar, ¿eh? Vamos, Candela, estoy esperándote. Mencióname la medida de un ángulo que sea agudo. Ya, está bien. Esa es lo que acaba de escribir, es la definición. Pero ahora yo quiero que me digas uno de esos ángulos. Claro, también sí, sí, Reyes. También los demás pueden responder. ¿Ya? Pero en especial Candela. Candela, lo que has escrito es la definición, no es lo que yo te pedí. Yo no te pedí que... Pero está bien, ¿ya? Pero te falta ser más claro, ¿ya? Tienes que... por ejemplo, Carrión acaba de responder, ¿no?
No, ¿qué estás hablando, Camaca? No, cuidado, ¿ah? Camaca, eso que has escrito está mal, ¿ya? Ok, de la Cruz, Cáceres, ok, ya, cuidado, Camaca, eso está mal, lo que ha respondido, ya, a ver, ese niño, Medina, o perdón, Candela, ¿no? Candela, no ha respondido hasta el momento, ¿qué pasó? Nuevamente marco los otros ángulos. Y digamos que sean de medidas alfa, beta y teta. Por ejemplo, ¿no? Si desean también le ponen de medida X y Z, ¿no? Yo lo voy a poner alfa, beta y teta. Esos ángulos con medidas, por ejemplo, alfa, este otro que sea de medida beta, y el último que sea con medida teta. La suma de ángulos alrededor de este punto sería una vuelta, o sea, 360 grados. ¿Ya? Entonces sería alfa más beta, y el último ángulo teta, sumarán 360 grados, o sea, una vuelta, un giro, una revolución. Ejemplo. ¿Qué pasó con Caballero? Ya. Ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. De acuerdo con el esquema. Calculen la medida del ángulo. Calcule la medida del ángulo. Que sea del ángulo AOC. Falta el esquema. El esquema es de esta manera. Voy a graficar aquí 3 rayos que tienen el origen común. Más o menos así. Este es A. Por acá está B. Y por aquí está C. Entonces, digamos que el origen común o el vértice común que sea O, y voy a marcar a esos ángulos. Que sean de medidas, vamos a ponerle de medidas 3X, 4X, 5X. El menor ángulo 3X, el siguiente que sea 4X y el último que sea 5X. Entonces, se pide calcular cuánto mide el ángulo AOC de acuerdo con ese esquema. Espero respuestas. Muchachos, espero respuestas. Ten cuidado, Larico, que calcular X no es la respuesta. Acostúmbrense a calcular lo que les están pidiendo, ¿ya? Hay que acostumbrarse a eso, ¿ya? No está mal lo que has hecho, Larico. Lo que está mal es que no me des la respuesta, ¿no? Del ejercicio, ¿ya? La respuesta no es calcular X. Ten presente lo que te están pidiendo, Larico.
Vamos, muchachos. Espero más respuestas, solamente Larico hasta el momento me está respondiendo. Ya, a ver, Inostroza, de acuerdo con este gráfico, hay tres ángulos, uno que mide 3x, otro 4x y el último 5x. De acuerdo con este esquema, hay que calcular cuánto mide el ángulo AOC, o sea, calcular cuánto mide 5x. Una vez que tengas calculado x, calcularás lo que te están pidiendo, ¿no? ¿Ya? Por aquí ya veo que me han respondido algunos cuantos. A ver, Reyes, ok, muy bien, Reyes, perfecto, muy bien, ¿ya? Muy buen procedimiento. Carrión, en lo posible, trata de escribir el procedimiento, ¿ya? Está bien, pero, Carrión. Lazo Francia, ok, muy bien, muy buena explicación, Lazo, ok, ok. Carrión, lo mismo, en lo posible, trata de escribir el procedimiento, ¿ya? Caballero Pilco, cuidado, caballero, que eso está mal. Larico Espinosa, ten cuidado porque sería, no, que eso está mal, Larico, ya corrige eso, no estás usando correctamente el teorema. El teorema afirma de que esos tres ángulos completan una vuelta, o sea, la suma sería 360 grados, ¿ya? Cuidado con eso. Cuidado, caballero, con lo que estás haciendo, eso estaría mal, ¿ya? Corrige eso, caballero. Muy bien, Candela, muy bien, muy bien, muy bien, pero no has llegado a la respuesta final. Recuerda que te piden calcular el ángulo AOC, y el ángulo AOC no es X. Sin embargo, X está bien calculado, ¿ya? Pero tienes que llegar a la respuesta final, ¿no? Veo que ya, a ver, 4X. No, pero, ya. Ahora sí, pues. Ahora sí está perfecto, ¿ya? Muy bien. Has dado con las tres respuestas, ¿no? Está bien, ajá. Ya. Agüero, está bien. Solamente tiene que ser un poco más formal, ¿ya? Caballero, cuidado, que eso está mal. Barraza, digo Barzola, Osco, la respuesta está bien, pero quiero ver el procedimiento, ¿ya? Ramos Vega dice que sale esa cantidad, pero no, pues, la respuesta no es esa, ¿ya? Francis, digo Ramos. A ver, Vigil, perfecto, Vigil, está bien eso, ¿ya? Agüero, Agüero, me has escrito muchas veces, suficiente con una vez nada más, ya te entendí lo que has estado haciendo, ¿ya? Está bien, Luján, caballero Pilco, la respuesta está bien. Ok, Carrión, Candela, está bien, muy bien, ya, ajá, ya. Ok, muy bien, Camaca, Luján, Carrión, está bien, perfecto, Luján, Almendaris, claro, eso está bien, ¿ya? Está bien, claro, eso sería el planteo de ecuación, no te falta resolver. Claudio, ok, muy bien, Larico, ok, y bueno, veo 30 mensajes. Ya, veo que han estado practicando, va mis felicitaciones. Perfecto, perfecto. Ok, entonces, piden calcular la medida del ángulo AOC. Que de acuerdo con ese gráfico sería pues 5X. Ahora me estoy preguntando cómo calcular X, ¿no? Para calcular X justamente usamos el teorema. ¿Qué dice el teorema? Que esos ángulos van a sumar una vuelta, o sea, 360 grados. Pero por ese teorema sería que 5X más 4X más 3X será pues 360 grados. Planteo mi ecuación de esa manera, usando el teorema. Estoy acá en el planteo de ecuación. Todavía no he resuelto la ecuación. He planteado la ecuación. Siguiente paso, resolver la ecuación. Bueno, acá sería pues 12x igual 360 grados. 12x igual 360 grados.
Una vez llegado a esa parte, voy a calcular x de la siguiente manera. Ese 12 que está de factor lo voy a pasar a dividir. Y entonces voy a calcular x. X será 360 entre 12, o sea, 30 grados. Ya tengo x. No es la respuesta. Porque a mí lo que me están pidiendo es cuánto mide el ángulo AOC, que sería 5x. Por lo tanto, la respuesta sería 5 veces el valor de x. Como una x vale 30, 5x sería pues 150 grados, que es la respuesta final. ¿Ya? Entonces, como siempre, hay que estar atentos a la respuesta final. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con su respuesta, ¿ya? Ok, entonces, de esa manera, por ejemplo, se puede resolver el ejercicio, ¿no? Como verán, hay una parte geométrica, que es esta parte que está a la izquierda, y la parte algebraica está en la parte derecha, ¿no? Entonces, hay que dominar esa parte del álgebra. ¿Qué pasó acá? Y luego aquí tenemos los ángulos que son opuestos por el vértice. Algo pasó acá. Ya, mejor voy a borrar esto, ¿ya? Los ángulos opuestos por el vértice se logra trazando dos rectas que se intersecan, o sea, dos rectas secantes. Cuando trazamos esas rectas secantes, que son esa recta de azul y esa de amarillo, se van a determinar cuatro ángulos, siendo dos que son opuestos por el vértice. Entonces, necesito la intersección de ese par de rectas. Hago pasar una recta por esa línea y otra por esta otra línea. Luego vengo por acá y me voy a intersección. Intersección de esta recta con esta otra. Y ahí me marca ese punto, ¿no? Entonces todo eso lo hace GeoGebra. Selecciono este punto y le pongo más tamaño. Hasta le puedo cambiar de color, ¿no? De color naranjita, por ejemplo. Entonces, ese punto que está de color naranja sería la intersección de ese par de rectas. Y sería el vértice de dos ángulos que son opuestos por el vértice. Que los voy a marcar ya en este preciso momento. Marco entonces el ángulo AOD. ¿Qué pasó? Veo que nuevamente no me quiere graficar. A ver, nuevamente. Nuevamente. Ah, ya. Ahí está el problema del GeoGebra, pues, pero a veces se vuelve inestable. Caballero, nuevamente tengo que cerrar y abrir, ¿no? Bueno. Nuevamente entonces, quiero marcar el ángulo AOD. Abertura. Tampoco. Qué raro. No me quiere marcar el ángulo. Ah, ya, ahí está. Estaba escondido. Ya, entonces ese ángulo con medida alfa. Y el opuesto por el vértice de medida, por ejemplo, beta. Entonces marco este ángulo y le pongo de medida beta. Alfa y beta son ángulos que son opuestos por el vértice. Cuando son ángulos opuestos por el vértice, sus medidas deben de ser iguales. Vamos a borrar esto. Ok, entonces si este ángulo mide, por ejemplo, 40 grados y este de acá 5x, entonces diremos que 5x será igual con 40 grados y que por lo tanto x será 8 grados, ¿no? Muy bien, luego tenemos a los ángulos complementarios y finalmente los ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Son dos ángulos, de tal manera que la suma de sus medidas sea 90 grados, como por ejemplo aquí.
Este ángulo con medida alfa y el otro con medida beta serán complementarios siempre y cuando la suma sea 90 grados. La notación C y abajo como subíndice alfa se lee complemento de alfa. Luego el complemento de alfa será pues 90 grados menos el ángulo. De manera tal que el complemento de un ángulo será pues la diferencia 90 grados menos el ángulo. Complemento, por ejemplo, de 40 grados sería 90 grados menos 40 grados, o sea, 50 grados. Por ejemplo, un par de ángulos complementarios serían el 40 grados con el 50 grados. Aquí 40 grados y acá 50 grados. 40 más 50 sería 90. Diríamos que 40 es el complemento de 50. De manera recíproca, el 50 sería el complemento de 40 grados. Entonces, el complemento de un ángulo es otro, de tal manera que la suma sea 90 grados. Muy diferente que tener los ángulos suplementarios. En el caso de tener ángulos suplementarios, serán pues 2, de tal manera que sus medidas suman 180 grados, como en este caso, ¿no? Estos ángulos, uno con medida teta y el otro con medida omega, serán suplementarios siempre y cuando la suma de sus medidas sea 180 grados. Por ejemplo, que acá sea 40 grados y acá 140 grados. 40 más 140 será 180. Y la notación es esta. La letra S de suplemento y abajo como subíndice alfa. Se lee entonces suplemento de alfa. ¿Cómo se calcula el suplemento de alfa? Como una diferencia, 180 grados menos alfa. De tal manera que, por ejemplo, si yo quiero calcular el suplemento de 20 grados, simplemente será 180 grados menos 20 grados, o sea, 160 grados. ¿Ok? Bien. Si no hay alguna pregunta hasta esta parte, pasaremos a la resolución de los ejercicios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? Pueden hablar. Acá dice Nostroza, profe, o sea, el vértice disminuye al otro ángulo. Ahí sí que no entiendo. ¿Eh? A ver, el vértice disminuye al otro ángulo. No está bien clara la pregunta. Plantea bien la pregunta, Nostroza, que no se entiende lo que has preguntado. No, el vértice no tiene nada que ver con el ángulo, o digo, con la medida del ángulo, ¿no? ¿Ya? Ya. El resultado del otro ángulo, o sea, 90 grados. Ah, ya, o sea, a ver, creo que te refieres a esto, ¿no? A ver, voy a ver. Acá, ¿no? O sea, mejor dicho, los ángulos pueden estar separados, tratándose de ángulos complementarios, ¿no? Pero posiblemente su compañero se refiera a esto. Voy a graficar un ángulo recto. Ahí está ese ángulo recto. Y luego voy a graficar a partir. Bueno, entonces pasaremos a los ejercicios. Ya. Entonces, solucionario. Ya. Y ponemos el solucionario. ¿Qué hay que solucionar? Hay que solucionar las actividades y también lo de la dirigida, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi PDF? Aquí está. Aquí está lo de las actividades. Le tomo una captura de pantalla a las actividades y lo voy a pegar en el GeoGebra. Antes voy a tener que ocultar esta línea. Y me voy acá a edición, insertar desde portapapeles y ahí pega la imagen. ¿Ven? Entonces necesito agrandar la imagen más grande. Ahí, por ejemplo. Un poco menos. Ya, ahí. Lo centro, más o menos acá. Y entonces escribo lo que me están pidiendo ahí, ¿no?
¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Allá. Ok, entonces, observa las esquinas de tu cuaderno y qué tipos de ángulos observas. A ver, ¿qué responderían acá? Respuestas que van a responder ahí. Ah, ¿verdad? No, no estaba compartiendo, ¿no? Lapsus. Ya. Entonces me están preguntando que al observar las esquinas de su cuaderno, ¿qué tipos de ángulos se observan? Ok, claro, ¿cierto, Luján? Ok, Susaníbal también. Recto. Claro, pues, ¿no? Se observan ángulos rectos, ¿no? Entonces, eso habría que responder aquí. Se observa o se observan ángulos rectos. Esa sería la respuesta, ¿no? Muy bien, está de color blanco. Hay que cambiarle el color a este texto. Lo vamos a ponerle de color negro. ¿Cuánto mide aproximadamente el ángulo entre las manecillas del reloj a las 8 de la mañana? ¿Ya? Esta pregunta la respondemos luego, ¿ya? Acá en la 3 me dicen esto: extiende tus dedos y mide la abertura entre dos de estos adyacentes, ¿no? Entonces, entre dos de estos adyacentes. O sea, por ejemplo, así, ¿no? Acá entre este dedo y este dedo hay un ángulo que más o menos pues será de 30 grados, ¿no? Más o menos, ¿no? O no sé, si lo abro así, de repente es 40 grados. Habría que medir, ¿cierto? Entonces, aproximadamente 45 grados pondría yo, ¿ya? En todo caso, pues ustedes pueden hacer eso, ¿no? Midan esa abertura y pongan esa respuesta, ¿no? Entonces acá pongo, mide aproximadamente, ¿ah? 40 grados. Bien, ¿qué más? Este era acá, ¿no? Ya. De igual manera, este ejercicio 4, a ver, no, esto sí hay que hacerlo. ¿Cuánto mide aproximadamente el ángulo de inclinación de la escalera de tu colegio? Entonces, la escalera no debe ser muy empinada. Debe de tener aproximadamente un ángulo de inclinación respecto de la horizontal, más o menos que sea pues 30 grados, ¿no? Que si fuese 80 grados, sería muy empinada la escalera y tu abuelito no podría subir. Tú mismo te cansarías, ¿cierto? ¿Ya? Entonces sería un mal diseño. Más o menos, pues, aproximadamente 40 grados, así, ¿no? ¿Ya? Yo le pondría aproximadamente 30 grados, ¿no? Entonces acá ponemos, mide aproximadamente 30 grados. ¿Cuánto mide aproximadamente el ángulo entre las manecillas del reloj a las 9 de la noche, ¿no? Esa pregunta la resolvemos luego, porque necesito hacer más explicación y eso requiere de tiempo, y tiempo es lo que no me está sobrando. ¿Y qué pasó acá? ¿Y esto por qué está ahí? Ya. Algo me está pasando acá con mi GeoGebra. Algo raro pasa. Ya bueno. Entonces, ahora hacemos el solucionario de la dirigida. Empezaremos con la número 1, resolución 1. Ya, como siempre, hay que leer el texto del ejercicio, hay que entenderlo. Luego, de ser posible, hacer un gráfico, pero en este caso aquí me están dando los gráficos, ¿no? Entonces, a partir de ese gráfico hay que calcular la medida del ángulo A o C. Entonces le tomo una captura de pantalla al gráfico y lo pego en el GeoGebra.
Voy a edición, insertar imagen, vista gráfica al portapapeles. ¿No? Acá. Y entonces, está muy grande, ¿cierto? Entonces, hay que disminuir el tamaño. Por ejemplo, ahí. Y entonces digo lo siguiente, que lo que me están pidiendo es que calcule el ángulo AOC. Ese ángulo que va de A hasta C sería 130 grados más que alfa. Eso digo por aquí. Piden la medida del ángulo AOC. Y que de acuerdo con el gráfico sería la suma 130 grados más alfa. 130 grados más alfa. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Calcular cuánto vale alfa. Ahora, para calcular cuánto vale alfa, yo observo acá una recta y por lo tanto diré que esos tres ángulos van a tener que sumar 180 grados. Pero esos tres ángulos que están encima de la recta van a tener que sumar 180 grados. O sea, sería 130 grados más alfa y más alfa igual 180 grados. Planteo la ecuación de esa manera. Ahora voy a tener que resolver. Entonces, para resolver, haríamos esto. El alfa con el alfa van a sumar 2 alfa, que sería en el primer miembro. Y en el segundo miembro habría que poner esa diferencia, 180 menos 30, eso sería 50 grados. De manera tal que 2 alfa resulta ser de 50 grados. Ahora, si 2 alfa resulta ser 50 grados, ya se puede calcular cuánto vale alfa. Sería la mitad de 50 grados, es decir, 25 grados. Entonces, alfa será igual con 25 grados. Pero la respuesta no es alfa, sino lo que me están pidiendo. Y en este caso será pues 130 grados más que alfa. Por lo tanto, la medida del ángulo AOC será 130 grados más 25 grados, o sea, 155 grados. Ok, entonces, ya la respuesta final, ¿no? Sería 130 grados más 25 grados, eso sería 155 grados. Estar atentos, como siempre, a lo que pide calcular, a lo que se pide calcular, ¿ya? Muy bien, entonces, seguimos con el ejercicio 2. Y en ese ejercicio 2 me piden calcular cuánto es la medida del ángulo AOC. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con este gráfico, hay que calcular cuánto mide ese ángulo AOC. Casi parecido al ejercicio anterior. Parecido, pero no igual, ¿no? Tiene su parecido. Ya, copio el gráfico, control C. Y luego lo pego. Está muy grande, hay que variar de tamaño. Cambiamos el tamaño. Más o menos ahí. Ok, entonces ya tengo el gráfico ahí. Y nos piden calcular cuánto mide el ángulo AOC. Eso sería 46 grados más que teta. ¿Ok? Miren que de A hasta C sería 46 grados más que teta.
Entonces piden calcular ese ángulo que sería 46 grados más que teta. 46 grados más teta. Necesito calcular cuánto vale teta. Ahora, para calcular cuánto vale teta, yo lo que estoy observando es que a la derecha de esa línea AO hay un ángulo recto. Y por lo tanto, a ver, ¿qué estoy hablando? A la izquierda de esta línea OA hay un ángulo recto. Por lo tanto, a la derecha también pues habrá otro ángulo recto. Que lo voy a marcar. Entonces ahí aparece ese ángulo recto. Y por lo tanto toca puede decir de que 46 más teta será 90 grados. 46 grados más teta y más teta igual 90 grados. ¿Ya? Eso hay que plantear acá. Entonces serían 2 teta igual 90 menos 46, o sea 44 grados. 2 veces teta será 44 grados. Una vez que tenga calculado 2 teta, voy a calcular teta y será pues la mitad de 44, o sea 22. Teta será entonces 22 grados. Ya tengo calculado teta, el cual es 22. Ahora voy a calcular lo que me están pidiendo, ¿no? Ese ángulo AOC sería 46 más 22, o sea 68 grados. Por lo tanto, la respuesta es 68 grados. ¿Ya? Estar atentos, como siempre, a lo que se pide calcular, ¿ya? Son 11:40, daremos el examen a las 11:50, ¿ya? Tenemos tiempo todavía. A ver, el ejercicio 3, resolución 3. No estoy revisando el chat, pero supongo que estarán mandando sus respuestas ahí, ¿no? Voy a darme un tiempo de revisar el chat para ver en qué están. Ya, Reyes Barraza, ok, muy bien. Astucuri. Ya, ok. Caballero Pilco, ok. Larico también. Ya, caballero, allá, pero la primera estaba mal, ¿no, caballero? La primera respuesta. Ya. Ok. Ya, ok, caballero. Vamos con el ejercicio 3, ¿ya? Que dice así. Dos ángulos complementarios son entre sí como 3 es a 7, ¿no? La diferencia de estos ángulos es, ya, entonces, vamos a decir acá lo siguiente, ¿ya? Sea las medidas de los ángulos, uno de medida 3x y el otro con medida 7x. ¿Por qué pongo eso? Porque nos están diciendo que los ángulos son como 3, o sea, 3x, y el otro sería como 7x, en esa razón, ¿no? De 3 a 7. Muy bien. Es decir, si x vale, por ejemplo, 10 grados, este primer ángulo sería 30 grados y el otro será, pues, 70 grados. ¿Ok? Nos están pidiendo calcular la diferencia de esos ángulos. Esa diferencia sería 7x menos 3x, o sea, 4 veces x. Entonces la respuesta no es x, sino 4x. ¿Cuánto vale x? No se sabe. Pero lo que se sabe también es un dato, ¿no? Nos vamos al dato. ¿Qué dice el dato? Que ese par de ángulos son complementarios, es decir, que sus medidas van a tener que sumar 90 grados. Dato, ese par de ángulos, uno que mide 3x y el otro que mide 7x, van a tener que sumar 90 grados. Planteo mi ecuación de esa manera, de acuerdo con ese dato.
Sería entonces que 10x es igual con 90 grados, de donde x sería 9 grados. Entonces ya tengo calculado cuánto vale x. Obviamente calcular x no siempre es la respuesta. Es un paso para llegar a la respuesta final, ¿cierto? Tengo que tener cuidado, ¿ya? Ya tengo x, pero no es la respuesta. Recuerden que la respuesta no es x, sino 4x, ¿ya? La diferencia sería 4x. Una x vale 9, por lo tanto 4x será 36 grados. Por lo tanto, 4x será 36 grados. Es decir, que esos ángulos se diferencian en 36 grados. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con el ejercicio 4. ¿Qué dice el ejercicio 4? Nos dan un gráfico, ¿cierto? En ese gráfico, el ángulo BOC es el doble que el ángulo AOB. Entonces voy a copiar este gráfico, le tomo captura de pantalla, me voy al GeoGebra y lo voy a pegar. Algo pasó. Algo pasó aquí. Ya, nuevamente entonces, captura de pantalla. Me voy al GeoGebra y lo pego, ¿no? Pero está muy grande. Entonces le cambiamos el tamaño. Lo pongo por acá. Y entonces, a ver, este ángulo BOC tiene que ser 2 veces el ángulo AOB. Con ese dato nos estaríamos dando cuenta de que ese ángulo AOB sería de 18 grados. Entonces voy a marcar ese ángulo y le pondré de medida 18 grados. Marcamos el ángulo BOA y le ponemos de medida 18 grados. ¿Ok? Ahí sería 18 grados. Pero hay que ponerlo de color negro. Ahí ya. Ok, entonces, para calcular X, simplemente decimos que como acá hay una recta, el X, el ángulo recto, el 18 y el 36 van a tener que sumar 180 grados. Eso sería mi planteo de ecuación. Y entonces planteo la ecuación acá. X más ese ángulo recto, 90 grados, más el ángulo de 18 grados, y más el ángulo 36 grados, será pues 180 grados. Muy bien. Esta suma sería 144, que pasaría a restar al 180, y por lo tanto X será pues 180 menos 144, o sea 36 grados. Y eso sería todo lo que hay que hacer para resolver ese ejercicio. ¿Ya? Ok, muy bien. No es tan complicado resolver este ejercicio como estarán observando. Profe, Solamente, ¿qué pasó? ¿de Sí. dónde sale el 18? Eso quería saber. Ah, ya, muy bien. Ok. Eso es como consecuencia del dato. Porque si tú lees ese texto del ejercicio, te están diciendo que este ángulo BOC, mira que ese ángulo BOC mide 36 grados, ¿no? Te estarás dando cuenta de eso, ¿no? Este ángulo BOC, de acuerdo con el dato, sería 36 grados. ¿Ok? 36 grados, ¿no? Entonces acá sería 36 grados. Igual con 2 veces este ángulo. Digamos que este ángulo sea X, entonces acá sería 2X, ¿no? O mejor dicho, 2 por cuánto me da 36, ¿no sería por 18? O sea, profesor, se suma.
No, en este caso, este 2 pasa a dividir al 36, ya que 2 por 18 sería 36. Por ese motivo de que ese ángulo AOB sería 18 grados, para que cumpla esa parte del dato, para que cumpla ese dato, ¿cierto? ¿Ok? Ya. Entonces, hay que estar atentos a ese dato, ¿no? Muy bien, entonces haremos la última, que es la 5, ¿no? Ya son 11:48. Entonces, ejercicio 5, que dice así. Nos piden calcular cuánto es el ángulo que forman las bisectrices de dos ángulos adyacentes complementarios. Entonces, voy a graficar un ángulo recto. Graficamos un ángulo recto, el llamado ortogonio. Y luego voy a trazar a partir del vértice de ese ángulo recto un rayo. De esa manera logro dos ángulos que son adyacentes complementarios. O sea, ese par de ángulos van a sumar 90 grados y son adyacentes, ¿cierto? Y luego hay que calcular el ángulo que forman el par de bisectrices de ese par de ángulos adyacentes complementarios, ¿no? Entonces, esos rayos que están de color azul son las correspondientes bisectrices. Y por lo tanto, pues habrá ángulos de medidas iguales, ¿no? Por ejemplo, este primer ángulo que sea de medida alfa, acá. Obviamente, al otro lado también, por ser una bisectriz, este par de ángulos son iguales. Digamos que este ángulo sea, por ejemplo, de medida teta, por ejemplo. El otro ángulo también será, pues, de la misma medida, ya que esta línea es una bisectriz. Y nos piden calcular el ángulo formado por ambas bisectrices, ¿no? Entonces voy a marcar ese ángulo que están formando ese par de bisectrices que están de color azul. Digamos que sea de color amarillo la abertura, o de color, sí, de color amarillo. Y digamos que sea X, ¿no? Entonces lo que piden calcular es X. ¿Cómo calculamos X? Bueno, planteando las correspondientes ecuaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular X, en ese gráfico me estoy dando cuenta de que X será pues la suma de alfa y teta. Entonces digo por acá, piden X igual a la suma alfa más teta. Y no se sabe cuánto suman el alfa y el teta, ¿no? Hay que calcular justamente eso, ¿no? Y luego voy a decir que alfa más teta y más X van a sumar 90 grados, ¿no? Esos tres ángulos, alfa, X y teta, van a sumar 90 grados. Digo entonces eso por aquí, ¿ya? Pero sumando alfa, teta y X, esa suma será pues 90 grados. Ya, pero esos dos primeros sumandos que son el alfa y el teta suman justamente X. Entonces mi siguiente paso sería decir que X más X será 90 grados. Es decir que X sería pues 45 grados, ¿no? Ya que 45 más 45 es justamente 90. Por lo tanto, ese ángulo que forman esa parte de bisectrices será de 45 grados. ¿Ya? Por lo tanto, X será 45 grados. Y esa es la respuesta, ¿no? Ok, son 11:51, nos hemos pasado un minuto. Si no hay alguna pregunta, pasarán ya a dar su temático, que sería el primero, ¿no? ¿Alguna pregunta, digo? Usen el micro, porque no estoy viendo el chat. Profe, Sí, a ver, quiere escucho. que especifique por qué de pronto de alfa más teta más X sale X más X. Allá, es que mírame. Esos dos primeros sumandos, que son el alfa y el teta, justamente suman X. Porque habíamos dicho que X es la suma de alfa con teta, ¿cierto?
Pero del esquema estamos observando que alfa, ese ángulo alfa con X y con teta van a sumar 90 grados. Alfa más teta más X igual 90 grados, ¿no? Esos tres ángulos suman el ángulo recto, de acuerdo con ese gráfico. Alfa más teta más X igual 90 grados. Pero los dos primeros sumandos, que son el alfa y el teta, suman X. Por lo tanto, sería pues X más X igual 90 grados. Y por lo tanto, X será 45 grados. ¿Por qué? Porque 45 más 45 es 90. ¿Quedó claro, digo? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, ya darán su examen. Pueden entrar ya al aula virtual y en el examen online ya empezar el examen, ¿no? Creo que ya algunos terminaron, digo. Voy a dejar de compartir pantalla y veré lo que están haciendo en su examen. El examen dura hasta las 12:10, ¿ya? Es suficiente tiempo, creo que es mucho tiempo. Mucho tiempo es eso. Pero bueno, les he dado el suficiente tiempo ahí, ¿no?